Hermanos y hermanas, bienvenidos. Continuamos con este taller de reflexión sobre los salmos. Soy Padre Martín Solórzano de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Meditamos ahora el Salmo 26. Júzgame, Señor, que procedo honradamente. Confiado en el Señor, no flaqueo. Escrútame, Señor, ponme a prueba. Aquilata mis entrañas y mi corazón, porque tengo ante los ojos tu lealtad y procedo según tu fidelidad. No me siento con la gente falsa, con los clandestinos no voy. Detesto la banda de malhechores, con los malvados no me siento. Me lavo, purifícame las palmas y doy vueltas en torno a tu altar, haciendo oír mi acción de gracias y cantando tus maravillas. Señor, yo amo la casa donde moras, el lugar donde reside tu gloria. No me quites el alma con los pecadores, ni con los sanguinarios la vida, que en su izquierda llevan infamias y llevan su derecha llena de sobornos. Yo en cambio procedo honradamente, sálvame, ten piedad de mí. Mi pie se mantiene en el camino recto, en la asamblea te bendeciré, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 26. Género. El Salmo 26 presenta la situación de un hombre consciente de su honradez y su fervor en el culto, que acude a Dios para someterse a su juicio, para recibir de él la seguridad interior y verse libre del temor de perecer, de perder la vida. El Salmo 26 se puede considerar bien como la apelación de un inocente ante el juez en contra de sus enemigos que lo acusan sin razón. Algo parecido al Salmo 17, donde el orante presenta su inocencia como apelación ante el juez. O bien este Salmo 26 presenta de forma general como un modelo de oración de la espiritualidad del justo, lo que nosotros podríamos entender como la justificación por la práctica de la ley. Probablemente es este segundo significado el que puede adaptarse más bien al Salmo 26. ¿Cómo es la espiritualidad de un hombre justo? ¿Cómo es su oración en el templo de acuerdo a la visión del pueblo de Israel o de los judíos, quizá especialmente del grupo que se fue desarrollando poco a poco, del grupo fariseo? ¿Qué tipo de espiritualidad es la que ellos tienen, manifiestan? Estructura del Salmo 26. Podemos descubrir ahí 5 partes. Los versículos del 1 al 3, la inocencia del salmista, del orante. Versículos 4 al 5, el hecho de no juntarse con los pecadores. Versículos 6 al 8, la religiosidad del orante. Versículos 9 al 10, la comparación de que él no es como los pecadores que llevan sangre en sus manos, injusticia. Y versículos 11 y 12,
la petición, súplica de salvación y la promesa de alabanza en la asamblea. Algunos recursos literarios que se pueden ir descubriendo en el Salmo, pues los paralelismos, esa repetición de ideas o esa confrontación de ideas, como hemos visto ya en varios de los salmos, paralelismos sinonímicos, cuando el segundo renglón repite con otras palabras el mismo significado del anterior, o paralelismos antitéticos, cuando se presentan dos ideas contrarias, opuestas, o paralelismos consecutivos, conclusivos, cuando el segundo presenta una conclusión o una consecuencia del primero. Tenemos este recurso de los paralelismos en este Salmo 26 y algunas pequeñas inclusiones, palabras que van encerrando una parte literaria que aparece al principio y al final. Hagamos el comentario al Salmo. Primera parte, los versículos 1 al 3, como que el orante ora diciéndole al Señor: mira, descubre mi inocencia, hazme un examen y descubre que soy inocente. El versículo 1, júzgame, Señor, que procedo honradamente. Confiado en el Señor, no flaqueo. Escrútame, Señor, ponme a prueba. Aquilata mis entrañas y mi corazón. Vean estas cuatro acciones que pide el orante a Dios para que examine su inocencia. Júzgame, escrútame, ponme a prueba, aquilata. ¿Eh? El juicio se refiere a tener un criterio. Júzgame, es decir, con todo el criterio que te corresponde, analiza mi vida. Escrútame, un escrutinio se refiere a una investigación. Investiga, infórmate para que veas mi inocencia. Ponme a prueba. Es decir, busca algo para que tú veas mi inocencia. Aquilata mis entrañas y mi corazón. Entrañas, sentimientos, corazón, ideales, proyectos. Aquilatar es un término que se refiere sobre todo a las cuestiones metálicas, para valorar o para sopesar la fidelidad del metal. Ahí es cuando se utiliza esta palabra de cuántos quilates es el oro o la plata. Entonces se refiere a un examen bien profundo para ver el valor de algo, la fidelidad de algo. Entonces son simplemente sinónimos para que Dios pueda realizar en el orante esa investigación, ese estudio, para que Él ponga a prueba, que Él juzgue, que Él investigue y descubrirá la honestidad, la sinceridad del orante. ¿Ven? ¿Cuáles son las palabras que utiliza? Procedo honradamente, confío, no flaqueo. Y puede estudiar mis entrañas, mi corazón, es decir, mis sentimientos, mis ideales son correctos. Versículo 3, porque tengo ante los ojos tu lealtad y procedo según tu fidelidad. ¿Vean? Tu lealtad se refiere sobre todo a lo que Dios ha mandado, a los mandamientos, a la ley, la fidelidad a Dios. Entonces, yo quiero ser fiel, por eso estoy dispuesto a que tú me examines. Es lo que el orante está expresando en esta primera parte. Podríamos también leer esta parte a la luz del Salmo 7:9. Júzgame, Señor, según tu rectitud,
Salmo 26:1 que acabamos de ver aquí, júzgame para que veas que procedo honradamente. Igual que el Salmo 35:24, júzgame tú según tu justicia. Salmo 43:1, hazme justicia, Dios, y defiende mi causa. Entonces aquí se presenta en primer lugar la inocencia del orante ante el Señor. Segunda parte, versículos 4 y 5. Como que el salmista le dice a Dios, Señor, fíjate que no me junto con los pecadores. Este sería como el primer argumento para que Dios vea, que Dios juzgue, que Dios escrute, que Dios investigue, que Dios se dé cuenta de la inocencia. ¿Cuál es el primer aspecto que manifiesta la santidad o la inocencia del orante? Primero, no se junta con los pecadores. Vean lo que dice el versículo 4. No me siento con gente falsa. Con los clandestinos no voy. Detesto la banda de malhechores. Con los malvados no me siento. Esta partecita, vean, está encerrada en esta expresión, no me siento, no tomo asiento, no tomo lugar. ¿Cuáles son las palabras que utiliza para los malvados? Gente falsa, malhechores, malvados, pecadores en general, y utiliza aquí una palabra, los clandestinos. Clandestinos quizá haga referencia a ciertas reuniones como tipo ocultas, las personas que traman alguna maldad, pues no lo dicen públicamente. No es que se sientan delante de toda la gente y ahí están hablando abiertamente para que todos se den cuenta que van a asaltar un banco o que van a hacerle daño a alguien, no. Los planes malvados se hacen en la oscuridad, se hacen a escondidas. Probablemente a esto se refiere los clandestinos. No voy con los clandestinos, es decir, con esos que planean a escondidas hacer daño. Este es como el principio de la espiritualidad de los judíos. Apartarse de los malos para no ser como ellos. Esto lo podemos tranquilamente ver nosotros casi con las mismas palabras en el Salmo 1, versículo 1. Dichoso el que no va a las reuniones de los pecadores, que no se detiene en la asamblea de los arrogantes, que no se sienta en las reuniones de los malvados. Vean, allá en el Salmo 1, versículo 1 dice, dichoso el que no va, que no se detiene y que no se sienta en las reuniones de los pecadores, de los malvados. Y aquí esto es lo que está apelando primeramente el orante. No me siento con gente falsa, con los clandestinos no voy, detesto, es decir, me aparto de esa banda de malhechores y con los malvados no me siento, no aprendo de ellos, no me hago discípulo de ellos. Entonces, el primer paso para que Dios pueda descubrir la inocencia del salmista es que él se aparta de los pecadores. ¿Cuál es el segundo paso? Lo tenemos aquí en la tercera parte del Salmo, los versículos 6 al 8. Como que el salmista le dice a Dios, Señor, fíjate cuán religioso soy. En primer lugar, me aparto de los pecadores. Y en segundo lugar, practico la religión, practico el culto. Vean, versículo 6. Me lavo purificándome las palmas. O sea, probablemente se refiere a un ritual
donde al entrar al templo quizá hay la forma de rociar a la persona, o quizá hay una especie de lavado de manos para significar esa purificación. Me lavo purificándome las palmas, las manos, y doy vueltas en torno al altar. Quizá haga referencia a alguna especie de procesión que se haga dentro del templo, alrededor del altar. Pero aquí vemos dos manifestaciones rituales. Me lavo y doy vueltas al altar. Es decir, yo visito el santuario y cumplo con lo que se tiene que hacer. Versículo 7. Haciendo oír mi acción de gracias y contando tus maravillas. Estas palabras se refieren a la alabanza, contando las maravillas, se refiere a alabar a Dios, reconociendo las maravillas que Dios ha realizado en la persona, y se exaltan esas maravillas y viene una acción de gracias. Entonces, el orante realiza rituales religiosos, pero también con palabras alaba al Señor y da gracias. Y versículo 8, Señor, yo amo la casa donde moras, el lugar donde reside tu gloria. Encontramos en la oración o en el culto del salmista, del orante, esa espiritualidad basada en ritos, en palabras y en una actitud. Ritos, lavarse las manos, hacer la procesión; palabras, contar las maravillas de Dios, dar gracias al Señor; y la actitud de amor, de respeto, de reverencia al santuario, al lugar donde Dios mora, donde Dios reside. Podemos nosotros ver, por ejemplo, en Deuteronomio 21 del 7 al 8, pronunciarán estas palabras: nuestras manos no han derramado esa sangre y nuestros ojos no han visto nada. Cubre a tu pueblo Israel, tú Yahvé que lo rescataste, y no dejes que caiga sangre inocente en medio de tu pueblo Israel. Así quedarán a cubierto de esa sangre. Se refiere a cuando encontraban algún muerto, algún cadáver, entonces tendrían que hacer todo este ritual de purificación y repetir esas palabras: nuestras manos no han derramado esa sangre. Debían tener las manos purificadas, las palmas purificadas. Isaías 1:15, y al extender vosotros vuestras palmas, me tapo los ojos para no verlos. Aunque menuden la plegaria, yo no oigo. Sus manos están llenas de sangre. Cuando se refiere a un culto que lleva manos llenas de maldad, es decir, cuando hay obras de maldad y no hay purificación, dice el Señor, yo no veo ese culto, no me agrada. ¿Por qué? Porque vienen a hacer actos religiosos, pero no hay conversión, no hay arrepentimiento. Salmo 73:13. Así que en vano purifiqué mi corazón, lavé mis manos en señal de inocencia. Son rituales que tenían ellos, el purificarse, el rociarse, que aquí están expresando de alguna manera que el orante pues cumple con todo esto, con ciertos rituales, con ciertas palabras y con ese sentimiento de amor, de devoción, de respeto hacia el lugar santo. Cuarta parte del Salmo, como que el salmista le dice a Dios: Señor,
Yo no soy como los demás. Yo no soy como los pecadores, que ellos tienen sangre en sus manos. Vean los versículos 9 y 10. No me quites el alma con los pecadores, ni con los sanguinarios la vida, que en su izquierda llevan infamias y llenan su derecha de sobornos. Vean, infamias, sobornos. Son pecadores, son sanguinarios, llevan sangre, llevan maldad. A su izquierda, a su derecha, quiere decir que están rodeados de maldad. Pero el salmista le dice a Dios, Señor, yo no soy como los demás, yo no soy como esos pecadores. Entonces, no me juzgues igual que ellos. No me pongas en el mismo lugar. Yo no me siento con ellos. Yo no me siento en el lugar de ellos. Mira mi inocencia. No me trates como a uno de estos pecadores. Por lo tanto, no permitas que pierda la vida. No me quites el alma, no me quites la vida. No me trates como a uno de esos pecadores. No se podía ir al templo cuando también se era culpable de soborno, de sangre, de maldad. Deuteronomio 10:17 dice, porque Yahvé, su Dios, es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, fuerte y terrible, que no es parcial ni admite soborno. A Dios no se le puede engañar, no se le puede sobornar. Deuteronomio 16:19, no torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás soborno, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos. Isaías 1:23, tus jefes revoltosos y aliados con bandidos, cada cual ama el soborno y va tras los regalos. Al huérfano no hacen justicia y el pleito de la viuda no llega hasta ellos. Entonces, la sangre en las manos, las obras malas, el soborno, la injusticia, no permiten ser aceptable a la persona en el culto. Por lo tanto, el salmista se ha presentado ante el Señor como inocente y le pide que no lo trate como los pecadores, porque él no comete infamias, porque él no ha caído en sobornos. Y la última parte del Salmo, la quinta parte, los versículos 11 y 12, como que el orante le dice al Señor, Señor, sálvame que yo soy recto y entonces en la asamblea te alabaré. Es una estructura de súplica. Normalmente cuando viene la súplica de salvación a Dios, viene también la promesa de alabar, de honrar al Señor. Versículo 11, yo en cambio procedo honradamente, encerrando el significado de la primera parte que leímos. Señor, mira mi inocencia, mira que yo procedo honradamente. Y aquí, cuando hace la comparación, no me trates como los demás, que yo no soy como los demás, dice, mira, al contrario que yo procedo honradamente. Sálvame y ten piedad de mí. Versículo 12. Mi pie se mantiene en el camino recto. En la asamblea bendeciré al Señor. Mi pie, camino recto, normalmente hacen referencia a la conducta. Camino recto es una conducta recta conforme al camino del Señor. Hermanos, ¿cómo podemos actualizar el contenido de este salmo? ¿Cómo podemos nosotros orar con este salmo? Primero, en cuestión
de la conciencia. ¿Es confiable siempre la inocencia de nuestra conciencia? ¿Podemos nosotros estar seguros si nuestra conciencia de alguna manera está tranquila? Proverbios 21:2 dice, al hombre le parece siempre recto su camino, pero es Dios quien pesa los corazones. Es decir, ciertamente podemos tener cierta tranquilidad de la conciencia, pero al hombre muchas veces le parece que está bien, muchas veces siente tranquila su conciencia, el hombre muchas veces cree que su camino es recto, pero es Dios quien pesa los corazones. Es a Dios al que hay que estarle pidiendo siempre la sabiduría profunda. Salmo 19:13 dice, líbrame, Señor, de aquellas culpas que se me ocultan. No todo lo podemos tener en conciencia. Muchas veces quizá decimos una palabra, hacemos alguna actitud que ofende, que lastima a otra persona. Entonces, aunque la conciencia no nos reproche algo, pudiera haber alguna cosa que se nos ha pasado que no está en la conciencia y que haya hecho daño a alguna otra persona. Por eso solo Dios es el que pesa los corazones. Solo Dios es el que conoce todo. Ahora, siempre es importante buscar la rectitud de la conciencia. Si hay algo que la conciencia nos está cuestionando, es importante tratar de tener limpia la conciencia, recta la conciencia, en paz la conciencia, con una actitud constante y un deseo de actuar bien. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12, dice, el motivo de nuestro orgullo es el testimonio de nuestra conciencia, de que nos hemos conducido en el mundo y no todo respecto de vosotros, con la sencillez y sinceridad que vienen de Dios y no con la sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Aquí Pablo está expresando a los hermanos de Corinto por ciertas dificultades que había entre ellos, también en relación a Pablo, dice, nosotros estamos tranquilos de conciencia. Y esto pues es cierto motivo de orgullo, el testimonio de nuestra conciencia, ¿no? Hemos actuado con doblez de corazón ante ustedes, solo hemos buscado el bien. Hebreos 13:8 dice, rueguen por nosotros, pues estamos seguros de tener limpia la conciencia, deseosos de proceder en todo con rectitud. O sea, siempre es importante que nosotros tratemos de tener una conciencia limpia, una conciencia recta, de que tratemos de hacer todas las cosas con honestidad. Eso es importante. Ahora, la rectitud de la conciencia es un fruto, un don también de Dios, un don de Jesucristo. Carta de Pedro 3:21 dice, a esta corresponde ahora el bautismo que los salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Vean, la seguridad, la tranquilidad de la pertenencia a Dios, dice Pedro, ahora es una gracia que nos viene por el bautismo. Y esa tranquilidad no consiste en que hemos sido circuncidados o en que
ya he quitado la suciedad del cuerpo. No, esa tranquilidad de la conciencia viene en que Dios nos concede esa gracia, una buena conciencia por la resurrección de Cristo. Entonces, a Él hay que pedirle esa paz de la conciencia. De todas maneras, debemos saber que la propia conciencia no es la que nos justifica, es Dios el que nos justifica. La rectitud de la conciencia es importante para que nosotros nos descubramos y nos demos cuenta que actuamos honestamente, pero no nos hace justos esa tranquilidad de la conciencia, porque como hemos dicho antes, a veces nos puede fallar y nosotros como humanos no estamos conscientes plenamente de todo. Es Dios el que nos justifica. Primera los Corintios 4:4. Cierto que mi conciencia nada me reprocha, pero no por eso quedo justificado. Mi juez es el Señor. Vean, el que me justifica es el Señor. Nada me reprocha mi conciencia, dice Pablo. Estoy tranquilo en mi conciencia, pero no es esa tranquilidad de conciencia que me justifica, que me hace justo. Es el Señor, Él es el juez. Es decir, Él es el que me hace justo. Es importante que nosotros podamos entender este tipo de espiritualidad judía, farisaica propiamente, para que nosotros sepamos leer esta espiritualidad también a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de la experiencia y de la enseñanza de Cristo. Podríamos nosotros tranquilamente leer este salmo a la luz de Lucas 18, del 9 al 14. La oración del fariseo y el publicano. ¿Cuál fue la oración del fariseo? Si ustedes tienen ahí oportunidad, vean el Salmo, vean el Evangelio de Lucas 18, del 9 al 14. Dice Jesús, dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior, oraba para sí mismo. ¿Cuál era su oración? Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres, dados a extorsión, adúlteros, etcétera. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. ¿Cómo soy? ¿Cuál es mi práctica religiosa? Ayuno 3 veces por semana o 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que tengo. Vean, el fariseo le está diciendo a Dios que él es inocente, que él es un hombre piadoso, que él es un hombre justo, y le agradece al Señor en el templo porque no es como los demás que son pecadores, injustos. Prácticamente el mismo contenido del Salmo 26, que expresaría pues ese tipo de espiritualidad que para ellos, para los judíos, para los fariseos, era importante separarse de los pecadores, apartarse de los pecadores, no juntarse con ellos. Era como un principio de espiritualidad. El Salmo 1. Por eso también vamos a ver nosotros que fue una discusión constante con Jesús, una crítica constante a Jesús. Ese come con los pecadores, se junta con ellos. ¿Por qué? Porque su espiritualidad no los dejaba. Ellos no podían juntarse con un pecador.
no podían comer con un pecador. Y la autojustificación, pues la obtenían de su práctica religiosa, de su devoción al templo, de su culto, de sus rituales religiosos y de querer presentar al Señor pues una conciencia limpia, una conciencia tranquila. Nosotros debemos saber que es solamente Dios el que nos justifica y que nosotros, por más que tratemos de tener una conciencia tranquila, por más que nosotros nos esforcemos en tratar de hacer el bien y de actuar justamente, correctamente, siempre tenemos limitaciones, siempre tenemos errores, siempre tenemos equivocaciones, siempre hacemos daño al prójimo o nos hacemos daño a nosotros o descuidamos nuestra relación con Dios. Nunca podemos tener una plenitud de la santificación. Entonces, ante el Señor, siempre hay que mostrarnos penitentes, como el publicano en el templo. Señor, sé bueno conmigo, sé benévolo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y no pretender justificarnos por nuestras propias obras, justificarnos por el propio bien, porque siempre hay alguna cosa que no está conforme a la santidad. Entonces nos acercamos primeramente penitentes, pidiendo perdón al Señor, pero también, claro, es aceptable, e importante la acción de gracias, la alabanza al Señor, el esfuerzo constante por apartarse del pecado, esto es importante, pero no sentirnos justificados por el bien que practicamos, por las obras que practicamos, sino por la gracia del Señor en nosotros, por Él que actúa en nosotros. Pues queridos hermanos, muchas gracias por seguir constantes en la escucha, la meditación de estos salmos. Esperamos que sigan siendo de mucho beneficio, de mucha bendición para ustedes, para su propia oración, para su propia meditación, pero siempre cuando hay algún salmo con ciertas dificultades, de acuerdo al pensamiento, a la teología del Antiguo Testamento, pues siempre hay que leerlos a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y podamos seguir orando con los salmos, pero también interpretarlos pues siempre a la luz de la enseñanza que nos ha dado nuestro Señor. Hermanos, muchas gracias, que Dios les bendiga abundantemente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos.